Durante mucho tiempo imaginamos el derecho como algo que tiene un lugar claro, un sistema que vive dentro de los estados, dentro de los tribunales y dentro de las fronteras. Pero el mundo jurídico contemporáneo es mucho más extraño que ese mapa. Hoy normas, decisiones y formas de autoridad circulan a través de plataformas digitales, contratos globales, organismos internacionales y redes que conectan actores en distintos lugares del planeta. En ese escenario, el derecho ya no puede pensarse únicamente desde el territorio. Este episodio explora precisamente esa pregunta. ¿Cómo entender el derecho en un mundo donde las fronteras siguen existiendo, pero ya no explican todo? Bienvenidos y esto es Mero Tenedor. Bienvenidos a este episodio. La verdad, hoy queremos hablar de algo que, la verdad, al comienzo del curso, pues digamos que nos sonaba un poco raro, un poco abstracto, incluso hasta enredado, pero que poco a poco y de lo que hemos visto en clase, fue convirtiéndose en una pregunta muy poderosa, la cual es, ¿el derecho está en un lugar o el derecho también es algo que hacemos, imaginamos y producimos en nuestras relaciones? Digamos porque uno entra a estudiar derecho pensando en códigos, jueces, sentencias, en el Congreso, en la Constitución, en los tratados. O sea, digamos pensando el derecho como algo ubicado, como algo que está ahí. Pero este curso de Derecho Global, digamos que nos obliga a cuestionar muchísimo esa intuición. Así que bienvenida Sofía, bienvenido Juan Manuel. Empecemos un poco a discutir esto y qué les parece de esto que acabo de hablar. Sí, Nico. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo y yo creo que una de las cosas como más chéveres, pero también incómodas y como importantes del curso fue precisamente eso, como darnos cuenta de que muchas de las categorías con las que uno llega a estudiar derecho o en general como la perspectiva que uno tiene de la vida, como por ejemplo el territorio, el estado, la soberanía, una jurisdicción, incluso como lo internacional, no son categorías tan obvias ni tan estables como realmente parecen o como uno se las imagina. Y eso de una u otra manera desacomoda mucho la perspectiva que uno tiene, porque uno en derecho siempre quiere definiciones claras, respuestas cerradas, como algo súper cuadriculado y una especie de seguridad, por decirlo así, como de conceptos. Pero aquí pasó completamente lo contrario, porque entre más leíamos, más veíamos que el problema era aprender y pues a pensar como conceptos móviles y no tan estructurados. Sí, mira, y yo creo que también eso conecta mucho con la sensación que hemos tenido pues nosotros a lo largo pues de lo que vamos del semestre, que el curso no te da un manual de respuestas, sino que más bien nos está dando como un vocabulario para describir el mundo jurídico, que el mapa tradicional del Estado-Nación ya, o sea, pues no nos alcanza a explicar bien. Entonces no se trata de decir como, no, que el Estado ya no existe, o irnos a todo el lado contrario, que todo es global. O sea, no hay que exagerarlo, más bien se trata de entender que hoy la autoridad, el poder normativo y las formas que regulan se distribuyen de manera mucho más complejas. Ya no basta con decir que el derecho viene del Congreso o que todo problema internacional se resuelve mirando las relaciones entre estados. Sí, totalmente, Juan Manuel. Digamos que por eso es que quiero que ustedes y yo lo que hagamos hoy es como hacer una reflexión mediante una conversación como la que estamos teniendo ahorita sobre el curso y no tanto como una, digamos, como una exposición rígida sobre, digamos, los temas en específico, sino que cada uno dé nuestra opinión y podamos discutir realmente lo que nos ha dejado este curso y lo que llevamos aprendido hasta ahora. Vamos a hablar de qué trata realmente el curso, de qué significa lo global para cada uno de nosotros, de por qué el derecho no viaja como inocentemente, qué pasa con la jurisdicción, qué pensamos cada uno de lo que es territorialidad, qué pensamos de las plataformas, de lo que entendemos como multinacionales, los contratos, el derecho comparado, la comparación jurídica. Y también que cada uno, digamos, no se ponga como qué fue lo más difícil para entender, qué fue lo que no hemos entendido, para que digamos que cada uno pueda ayudar al otro a entenderlo todo. Sí, total, yo creo que también algo importante que tenemos que mirar es que yo siento que no queremos hablar de esto como si fueran conceptos y ya, o sea, como algo teórico y que está aislado de la realidad, sino por el contrario que es, pues una de las lecciones más fuertes del curso fue que estas discusiones sirven para ver, pues, problemas concretos, no necesariamente cosas como por ahí y que no se entiendan. Siento que el poder de las plataformas digitales, las cadenas globales de valor, la extraterritorialidad, el cambio climático, no sé, la circulación de las normas, la desigualdad,
en visiones como de centro y de periferia o pues como por decirlo así de provincia y en general la pregunta por quién manda realmente hoy en el mundo jurídico contemporáneo. Me parece que eso también es súper fundamental. Ok. Muy bien, bueno, entonces ahora sí para arrancar, les dejamos una pregunta que en realidad resume bastante bien el tono de este episodio. Verán, es la siguiente. Si hoy mismo borráramos todas las fronteras del mapa, ¿dejaría de existir el derecho? Uy, Duro. buena pregunta. Difícil, sí, Chévere, total, chévere. total. Bueno, pues yo personalmente, yo diría que no. Yo diría que cambiaría de manera radical, pero en sí no desaparecería. Em, yo lo diría de esta manera porque el derecho no depende únicamente de las líneas en un mapa. Yo diría que seguirían existiendo conflictos, seguirían existiendo expectativas, Ujú. formas de autoridad, disputas, no sé, por cualquier cosa, se me viene a la cabeza, no sé, la pertenencia o algo así. También problemas de justicia, también yo diría que procesos de reconocimiento y también algunos procesos de exclusión, no sé. Sí, full. Yo, o sea, yo también estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que no desaparecería por completo, pero diría que sí, claramente se vería afectada, pues, una de sus formas modernas más fuertes de, por decirlo así, como de organización. Porque el Estado territorial ha sido una forma pues súper potente organizar el derecho. Entonces, borrar las fronteras no elimina el derecho, pero sí obliga a reconocer que el derecho nunca fue solamente frontera, sino que es algo que va más allá de un espacio físico y de un espacio ya marcado por una línea fronteriza. Mira, exacto. O sea, de hecho, esa pregunta a mí siempre me ha gustado mucho porque demuestra algo clave que nos han enseñado en el curso. Y es que las fronteras, claro, son muy importantes, pero al final no son como el único lenguaje para pensar lo jurídico. O sea, el derecho puede estar como en el territorio, claro. O sea, esa es la noción normal, tradicional. Pero también se activa como en las redes, no sé, por ejemplo, en las comunidades, prácticas, en los imaginarios, en los contratos plataformas y pues incluso en las formas de autoridad que no caben pues fácilmente dentro de lo que sería un mapa tradicional. Ujú, sí. Exacto. Listo, ahora teniendo en cuenta un poquito eso de lo que hablamos, yo les propongo que trabajemos esto por segmentos. Entonces, segmento uno, yo diría la siguiente pregunta. ¿De qué trata realmente un curso de Derecho Global? Me parece muy importante. Y además yo arrancaría por una aclaración básica. Un curso de Derecho Global para mí no es simplemente más derecho internacional. O sea, nada que ver. No es como coger el derecho internacional y agrandarlo un poco. Para mí el punto del curso y en general del derecho global es más cambiar de lente, como cambiar la perspectiva y pasar de ver el derecho como un sistema organizado por el Estado y por sus relaciones recíprocas, bla, 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 a verlo como un fenómeno atravesado por globalización, como había dicho Juan Manuel antes, pluralismo jurídico, circulación normativa y un poco también de lo que habíamos hablado sobre actores privados y nuevas arquitecturas de autoridad y no algo súper estructural y estatal al 100%. Sí, total. Y además, pues el curso no se queda en decir solo miremos actores nuevos, sino que también cuestiona la forma misma en que vamos a describir al derecho. Y esto me parece pues muy importante porque una idea que pues apareció varias veces en clase es que el lenguaje jurídico al final no es neutro. Sí. El derecho no solo regula una realidad que ya se nos dio, sino que pues al final nos ayuda a construirla, o sea, la puede nombrar, la clasifica, la organiza, pues la separa y yo creo que hasta la legitima. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos jurídicamente, no simplemente describimos el mundo, sino que también es como si lo estuviéramos produciendo. Totalmente. Eso la verdad me parece, lo que acaba de decir usted, me parece súper importante, porque digamos que muchas veces uno estudia el derecho con la idea de que las palabras jurídicas, por así decirlo, digamos que son como súper técnicas, súper objetivas y transparentes. Pero digamos que este curso lo que me ha ayudado a entender y lo que insiste, digamos, este curso es que no es así, no es solo técnico, no es solo objetivo, no es solo transparente. Digamos que las dicotomías jurídicas entre lo público, lo privado, lo nacional y lo internacional, el centro, la periferia, el norte global, sur global, lo interno y lo externo, digamos que no son como inocentes, digamos que tienen historia, tienen política y tienen, digamos que unos efectos de poder. Y creo que eso es de lo que habla el profesor como todas las clases y lo que nos ha dado súper claro. Y digamos que ahí el derecho global sirve muchísimo como una especie de laboratorio metodológico.
No sé si se acuerdan, pero Sun Ban-sen creo que dice que para analizar cómo opera el derecho en Ajá. contextos de volatilidad, mezcla y superposición, pues como que lo pone en conversación y es súper clave. Entonces no sé si les parezca, no sé si se acuerden. Sí, sí, total. O sea, por ejemplo, como en un mundo hipotético, si yo tuviera que explicarle esto a alguien que no estudia derecho, que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, o a un familiar, no le diría que es un nuevo derecho. O sea, no es una nueva rama del derecho en lo absoluto, sino que es algo más como una forma de ver o un curso que enseña a ver que las reglas, la autoridad, el poder jurídico y todo eso no viene solo del Estado, como ya lo Ajá. hemos dicho, sino que también viene de organismos internacionales, de contratos globalizados, de plataformas, como lo dijimos en la sección anterior, de estándares técnicos, de empresas, de formas de coordinación, de lo transnacional y pues etcétera. Sí, o sea, miren, si ustedes me pidieran explicarlo como de una forma muy cotidiana, o sea, yo utilizaría el siguiente ejemplo. O sea, si tú hoy usas como una red social, plataforma de transporte o compras algo que viene de una cadena global de producción, es decir, todo actualmente, o bueno, la Sí, mayoría, Sí, 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 sí. total. sí, tu conducta ya no está regulada solo pues por la ley, sino que está atravesada también por términos y condiciones, pues las políticas que tienen todas las empresas, estándares técnicos, que algoritmos, no sé, lógicas de reputación y todas esas vainas que hay súper complicadas. Entonces ahí uno ve pues que está clarísimo que el derecho, o pues por lo menos la autoridad normativa ya no se puede pensar que solo Ujú. venga del Congreso, sino que siempre tiene factores externos que... Se permea. Ajá, Ajá. exacto. Y es importante porque lo de qué, lo de términos y condiciones, eso es, Mm, uno acepta cualquier cosa. Sí, ya está. sí. Como el tema de Disney, que una señora aceptó en Disney Plus términos y condiciones y le atropelló un bus en Disney y eso Y estaba en ya, términos y sí, condiciones. Y nada no, que ya hacer. quedó. Total. Nada que hacer. Y pues digamos que yo lo enlazo eso con lo que usted acaba de decir, con algo que también me parece esencial, que es como el derecho como imaginario, el cual ha hablado muchísimo el profesor en clase. Porque digamos que el curso también nos obliga a entender el derecho no solo como un texto y no solo como lo que plasma en el papel, eh, digamos que no es solo una norma como escrita, sino que también funciona porque existen imaginarios compartidos sobre lo que entendemos nosotros como autoridad. También como lo que entendemos como, no sé, comunidad, humanidad, legitimidad y también como lo que entendemos como soberanía. Em, También me parece importante decir que como imaginamos la nación también es como algo imaginario, porque la nación no es solo un territorio, sino que digamos que es un imaginario colectivo que produce efectos muy reales. Entonces yo relaciono esto de lo como entendemos como la nación y todo esto con el derecho. Sí, sí, yo creo que acá también vale la pena detenerse, porque cuando uno dice imaginario, uno siempre piensa que es como una fantasía, como algo Sí. allá que uno tiene en la cabeza, que uno le dice el imaginario de un árbol y uno se imagina un árbol rosado, azul, verde. Pero yo siento que este imaginario que nosotros estamos planteando no es una fantasía o un invento falso. O sea, no es que el derecho sea irreal o que sea algo fantástico, que sea, no sé, Harry Potter o algo por el estilo. Lo que queremos decir es que de una u otra manera hay estructuras colectivas que hacen posible que ciertas formas jurídicas funcionen. Sí, por ejemplo, el hecho de que uno, no sé, sienta de alguna forma cercanía con personas que nunca ha visto solo porque somos compatriotas, ¿sí? Por ejemplo, en un partido de fútbol. O Sí, sea, yo puedo ver personas que nunca en mi vida he compartido y puedo celebrar un gol con ellos y sí, los voy a total. abrazar Sí, y voy a decir viva la selección o algo así. Y eso no es una forma, o bueno, no es una relación material inmediata, sino es una estructura de sentido súper potente. Y el derecho se apoya muchísimo en eso, como en cómo nos sentimos al respecto de. total. Y mira que esa idea me parece muy importante porque al final rompe con esa visión muy positivista que pues existe en Colombia del derecho. O sea, si uno reduce el derecho únicamente a la ley escrita, pues se va a perder todo el mundo simbólico, histórico y político. O sea, pues que hace que al final toda esa ley positiva importe. Entonces, el curso siento que insistió mucho en eso, o sea, que el derecho necesita mapas, tecnologías, narrativas, prácticas o formas de reconocimiento pues cosas que no operan como en el vacío. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y digamos que ahí también entra el tema de situarse. También es que me acuerdo muchas cosas de lo que dice el profesor en clase, la verdad. Porque a mí también el tema de situarse me parece súper importante. Porque digamos que el curso y el profesor nunca trataron de
de escribir cosas globales, sino de hacernos conscientes como estudiantes de que nosotros hablamos desde lugares específicos, Ujú. Como con desde sesgos. exactamente, desde ciertas formaciones y centrismos que tiene cada uno de nosotros. Digamos que el eurocentrismo, el falocentrismo, el logocentrismo, todos esos Ajá. centrismos, por así decirlo, aparecen como advertencias metodológicas y nos dicen como, ojo con creer que lo que tú tomas como universal es realmente universal. Sí. Y digamos que puede ser solamente el punto de vista de un centro que se universaliza. A mí Entonces, eso me parece súper importante, o sea, lo que estás diciendo, porque uno muchas veces cree que señalar un centrismo es como cerrar una discusión y ya, y es lo único que hay, poner una venda. Pero en el curso un poco lo que hablábamos es que es casi al revés, o sea, uno detecta un centrismo, o sea, detectar un centrismo no es clausurar absolutamente nada, sino que al contrario, yo creo que abre la discusión a nuevas formas de pensar la vida, porque lo obliga a uno a preguntarse desde dónde se construyó esa categoría, a quién deja por fuera, qué contexto invisibiliza y qué presuposiciones cargas con su ismo, por decirlo así. sí, Ok, sí, y fíjense que esto también obliga a pensar en que el derecho no es neutral, aunque muchas Ujú. veces, pues, así se nos haya dicho. sí, Sí, De sí. hecho, una cosa que atravesó varias clases fue precisamente la idea de la contingencia, pues, del lenguaje jurídico. O sea, el derecho podría organizar la realidad de otra manera. No había nada inevitable en que ciertas fronteras conceptuales se construyeran así y no de otra forma completamente Ujú. diferente. sí, total. Eh, em, entonces, digamos que si nos preguntan de qué trata realmente un curso de Derecho Global, yo personalmente, Nicolás Niño, diría que, digamos que trata de desmontar como el mito de que el derecho es una cosa como fija, como que es solo Estado, que es territorialmente contenida y políticamente neutra, como lo que hemos venido Ujú. hablando. Y yo diría que en cambio, eh, lo que nos intenta mostrar el derecho es que es una práctica situada, disputada, que es plural, digamos que se viene construyendo históricamente y que además está distribuida en múltiples espacios de autoridad. No sé ustedes qué piensen. Sí, yo estoy full de acuerdo y también creo que un curso así no nos enseña contenido, o sea, no nos enseña, no sé cómo decirlo, pero no sé, obligaciones nos enseña que es una obligación, que es un nexo causal y ese tipo de cosas, sino que es un curso que te enseña a leer el espacio, por decirlo así, o como a Sí, leer el contexto, porque leer derecho global es aprender pues a mirar o a sospechar de las categorías obvias y como de las cosas que nos encasillan en algo y aprender a preguntar cómo se forma un concepto, qué problemas busca resolver y qué mundo produce cuando se usa, nos obliga a ponernos unas gafas de críticos y de mirar efectivamente cómo es que está permeado nuestro mundo y nuestro contexto. sí, Sí, yo también estoy de acuerdo y por eso también creo que es como importante entender el derecho como un imaginario y no solo es por las leyes escritas, totalmente sí. porque si solo lo vemos como si fuera la ley escrita, pues nos quedaríamos muy en la superficie. Sí, paila. Pero en cambio, si lo vemos como pues, el imaginario que propongo, puedes entender que ciertas formas de autoridad nos parecen naturales porque ciertas jerarquías parecen normales y porque ciertos mapas jurídicos se sienten tan obvios, aunque sean históricamente construidos al final. Sí, sí. Y no sé qué piensen, pero yo ya como para cerrar este segmento, ya hablando de todo lo que hemos hablado, digamos que tal vez ahí de lo que tú estás diciendo y todo lo que hemos dicho está, digamos que uno de los aportes más fuertes del curso y lo que nos ha dejado. Y es como hay que enseñar que el derecho, digamos que también es una forma de imaginar el mundo. Sí, Sí, total. ¿Sí? sí, Total. sí, sí, total, total. Bueno, muy bien, ahora sí propongo pasar al segmento 2 De una. en el cual vamos a ver lo que es entender lo global, pues más allá de la escala. Y Ujú. bueno, Ajá. yo creo que una de las primeras trampas del curso fue hacernos creer, o pues, o mejor, dejarnos ver que nosotros llegábamos con la idea de que lo global era simplemente lo mundial Sí, o sí. lo internacional como las demás clases. O sea, más grande que nacional, eso sí. Eh, o sea, como si fuera más o menos equivalente a un planeta. Pero a medida que pues hemos ido avanzando, yo creo que se volvió claro que eso es insuficiente. Lo Ujú. global no es solo una escala, sino que es una construcción, no sé, puede ser histórica,
política, imaginaria incluso. Sí, total. Sí, yo creo que eso se une mucho a lo que estábamos hablando anteriormente, como no nos podemos quedar en lo que nos encasilla, ¿sí? Y por eso siento que pues se puede llegar a cambiar la pregunta, o sea, ya no se trata de qué tan grande es la global, sino de cómo se hizo posible imaginar un mundo como totalidad, ¿sabes? Como lo decías tú, no como un planeta, por decirlo así, una humanidad como marco singular de existencia, una tierra como espacio único. O sea, yo siento que lo global no es solamente un dato físico, ni un territorio, ni una frontera, sino por el contrario es una forma de organizar, por decirlo así, el sentido, un poco volado, pero diría Sí, yo, sí, sí, sí. ¿sabes? Una forma de organizar el sentido. No, sí, total. Y digamos que ahí está la lectura genealógica, la cual el profesor siempre ha dicho que es súper clave. Porque digamos que una de las ideas vistas a lo largo de lo que hemos visto en el curso fue que lo global no surge necesariamente después del sistema internacional de estados, sino que digamos que hay elementos de globalidad que anteceden y Ujú. además hacen posible ciertas formas, ¿cómo decirlo?, posteriores de organización política. No sé si me entiendan. Y, y entonces no es que primero vino el Estado y luego vino lo global, sino que digamos que yo siento que hay una historia muchísimo más compleja que solo decir como vino esto y después vino esto, Sí, no es sino... una línea de tiempo. Exacto, sí, total. Exacto, y eso también yo creo que ayuda a entender por qué lo global y pues lo internacional no son lo mismo, porque al final lo internacional parte de la relación entre naciones o pues entre estados, y Ujú. lo global en cambio desborda esa imagen, yo lo veo como si fuera género y especie, algo así. Sí, Puede, sí. o sea, puede incluirla, sí, pero no se reduce a ella. Entonces, lo global puede pasar por, no sé, ya sea por los contratos, por cadenas de valor, por estándares administrativos, por plataformas, por imaginarios de la humanidad, por lo que sea. A mí eso me parece súper importante. Por ejemplo, algo que me ayuda como a ejemplarizarlo es el contrato. Sí, por ejemplo, si dos multinacionales firman un contrato, yo que sé, privado en Nueva York, uno Sí, podría decir, pues eso es local, o sea, eso se queda en Nueva York, eso pasó allá en una oficina, entre dos actores, bla, pero si ese contrato organiza una producción en varios países, pues afecta condiciones laborales, temas ambientales, flujos logísticos y se podría decir que hasta impactos sociales, entonces claramente tiene una dimensión global, como por ejemplo, no podemos decir que lo que pasó con Netflix y Warner Bros. Es algo que se queda en Estados Unidos. Ajá. Siento que es claro. algo que impacta a todo el mundo. Es movilización de empleados, es movilización de dinero, es movilización de un montón de cosas que no se pueden encajar o que no se pueden dejar solamente en una oficina en Estados Unidos. Claro. Sí, total. Y digamos que yo siento que ahí conecta muy bien con la idea de que lo global no flota arriba de los territorios como una nube ahí como abstracta, sino que digamos que se produce en lugares concretos. Entonces que eso me parece, no sé, una corrección muy importante, porque a veces se habla de lo global como si fuera una esfera como etérea, como Ujú. fuera del espacio real, pero digamos que lo global se hace en muchos lugares. Se hace, no sé, en puertos, en oficinas, en los tribunales, en cualquier plataforma, en los centros de datos. Así me entiendes, como en las cadenas de suministro, todo eso, todo de lo que ya hemos hablado. Claro. Y, y mira que también se hace en la misma aula. Eso me gustó mucho de la clase en la que nuestro profesor nos lo explicó como la idea del emplazamiento. O sea, que Ajá. lo global solo cobra vida, o sea, pues vida real, cuando se invoca desde un lugar en concreto. Entonces, lo global pretende ser como todas partes, algo así es, pero Ujú. siempre termina aterrizando en un sitio específico, con personas específicas y pues con una perspectiva bastante como situada en del lugar de donde se la invoque más que todo. A mí eso me parece brutal, o sea, me parece una idea loquísima, o sea, pero ida, porque sí, solladísima, Sí, resulta- porque de una u otra forma eso desmonta la idea de que un derecho, pues, de un derecho global completamente deslocalizado, como no incluso, o sea, incluso lo global no necesita ser emplazado, pronunciado en contextos concretos, ¿sí? O sea, yo siento que por eso también lo que tú dices, Juan Manuel, es súper importante porque el aula también importa, o sea, Sí, ahí lo global se renegocia, se traduce para que todos entendamos, porque pues un poco perdidos si iniciamos y pues se discute desde experiencias locales distintas, lo que estábamos hablando. En clase, digamos, un ingeniero industrial no va a tener la misma experiencia local que un abogado.
o Sí, que un médico. Sí, no. Así estemos en el mismo espacio, en la misma universidad, puede que nos crucemos todos los días, pero siento que es completamente distinto. sí, total. Y además, digamos que esto es lo que estamos hablando, yo creo que sirve también para ver cómo conviven los conceptos de universalización y particularización al mismo tiempo, en el mismo lugar. Ujú. Porque uno puede pensar, no sé, como si el mundo se globaliza, entonces pues las fronteras se disuelven, No. pero no creo que sea así. Yo creo Sí. que el curso nos ha mostrado que eso no es tan simple y también nos ha llevado a pensar que la idea de humanidad universal y el planeta único puede coexistir perfectamente con la fragmentación en soberanías, en fronteras, digamos que Comunidades. en comunidades Mm. particulares y también en exclusiones, como tal. Ujú. Y, y no solo coexistir, incluso también puede ayudar a como justificar esa fragmentación, porque pues imaginar el mundo como totalidad también permite justificar cómo se organiza esa totalidad en partes diferenciadas. Entonces no hay una contradicción directa entre, pues por decir, el universalismo y las fronteras muchas veces se sostienen pues mutuamente. A mí, ahora que estamos hablando de esto, me hizo pensar que la globalización no elimina en sí las jerarquías, o sea, no es como que todos estemos en un mundo plano, sino que las reorganiza. Ajá. Porque la famosa aldea global sí puede sonar muy horizontal y donde totalmente alguien manda y alguien pues es el gobernado, pero en la práctica lo que vimos es que las distancias se reducen para algunos fines, ¿sabes? O sea, Sí, mientras las Sí. asimetrías de poder permanecen o incluso se profundizan, de una u otra manera, pues esto se ve cambiado, se ve como un poco más diluido. sí, total. Y ahí yo siento que aquí podríamos decir que la globalidad en ese caso no significaría igualdad, que me parece como muy importante porque digamos que significa nuevas configuraciones de proximidad y también nuevas configuraciones de poder. Y por eso también lo global no puede pensarse sin una crítica. Es Ujú. decir, no basta con decir todo está conectado, todo está conectado, no, sino que digamos que hay que preguntar de verdad y en profundidad quién conecta, bajo qué reglas se conecta, para beneficio de quién se conecta. Ujú. Y como siempre va a haber un subordinado, también digamos que hay que preguntarnos que quién queda subordinado. ¿Sí? O sea, Claro. Muy maquiavélica la sí, cosa. Sí, un bastante poquito. sí. Y de hecho yo creo que ahí vuelven como las críticas al liberalismo, o sea, y al discurso de la neutralidad. Pues Sí. porque muchas veces la globalización se presenta como si fuera una simple interdependencia, circulación de apertura, pero el curso fue muy insistente también en mostrarnos que detrás de esas palabras hay relaciones materiales de desigualdad. O sea, al Sí, final la conexión no es horizontal por definición aquí ni en ningún lado. sí, total. Sí, yo creo que ahí es donde toca empezar a marcar y a entender lo global más allá de la escala. ¿Saben? Como dejar de verlo como un tamaño y un planeta, como planeta Tierra, y empezar a verlo ya con un marco histórico, que creo es lo que estabas diciendo tú, Sí. Nicolás, y como sí, un marco histórico, un imaginario y temas jurídicos que organizan no solamente las relaciones de autoridad, sino también las de pertenencia y pues de circulación en múltiples niveles, y no necesariamente en pues organizaciones horizontales. Sí, total, lo que tú acabas de decir, pues principalmente yo creo que por eso es que este segmento se llama Entender lo global más allá de Ujú. la La escala. escala. Y siento que eso también significa que hay que reconocer que lo global no necesariamente reemplaza lo local, sino que se produce lo global a Otra vez, través de lo ajá. local. Entonces, digamos que siento que no hay una globalidad pura, sino que lo global empieza y tiene su matriz, digamos que en lo local. Ujú. Claro, y yo también, yo creo que, o sea, por esta misma razón, también pensar lo global siempre nos va a exigir como mirar en dónde también se tiene que aterrizar. Me parece muy Sí, como a importante, dónde llega. Sí, ajá, aclarar eso. exacto. Bueno, ahora me gustaría que empecemos con el segmento 3 y ver Ya hay cuáles son, tres, Dios mío. y ver cuáles son las metodologías que están en conflicto, como por ejemplo el formalismo, antiformalismo y el nacionalismo metodológico. Ajá. Ujú. Vean, yo creo que esta fue una de las discusiones más, o sea, de las mejores del curso que yo recuerde. Porque aquí ya no solo estamos describiendo el mundo, sino discutiendo cómo se debe viajar, o sea, el derecho y cómo debemos pensar esa circulación. Y ahí aparecen tres posturas claves, que son el nacionalismo metodológico, el formalismo y el Ujú. antiformalismo. Ok. Ujú.
Sí, no, total, total. También siento que fue una de las más importantes y de las más, no sé si decirlo con esta palabra, como las más ricas, digamos, conversaciones Sí. del Sí, curso. podría. Si me permiten, yo puedo, digamos que, de pronto arrancar con el nacionalismo metodológico, Dale, el dale. cual me parece, digamos que es el punto de partida y digamos que fue el cual el curso y como que la clase intentó como criticar como más y digamos que más temprano, yo diría. Yo diría que básicamente el nacionalismo metodológico es la tendencia a asumir que el Estado es el contenedor natural de lo social y de lo jurídico. Es decir, como si todo lo importante pasara dentro de la nación y como si lo que quedara fuera fuera algo como accesorio o excepcional. No sé Ya. si lo vean Sí, igual. sí, y, o sea, estoy full de acuerdo y yo creo que el problema con eso es que termina naturalizando muchísimo el mapa estatal, que es lo que nos hemos querido alejar un poco, ¿saben? Sí. Como Ujú. hace parecer obvio que la vida jurídica se organiza primordialmente por fronteras o como por líneas que marcan dónde vas tú, dónde voy yo, en dónde voy, cuando en realidad hay un montón de procesos sociales, económicos y hasta normativos que pues sin duda alguna no cabrían ahí. Sí, y es lo que algunos llamaban como la trampa territorial, y es asumir que el territorio estatal es la escala natural de análisis, o sea que solamente pasa cuando hablamos de pues de territorio, ¿sí? Como Sí. pues Colombia solamente está de la Guajira al Amazonas. Y Hmm. pues un poco y no. Mm, claro, y mira, y yo creo que uno una vez sale como de esa trampa, se encuentra con la pelea entre formalismo y antiformalismo, Sí. ya que Ujú. pues el formalismo, sobre todo con la idea de Michael, si no estoy mal era, Sí, creo que sí era Michael, sí. ajá, y la teoría de IKEA, o sea, Ajá. ve las normas como artefactos relativamente vacíos, capaces de viajar y pues como ensamblarse en distintos lugares. Yo me acuerdo que la lectura decía que, o sea, decía que era como empaquetarlos y como si fuera enviarlos por correo. Entonces, la lógica sería que en un mundo globalizado necesitamos soluciones estándar suficientemente buenas y que puedan circular rápido, tal cual como Ujú. los muebles de De IKEA. IKEA. Sí, 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 total. sí. como Pero es llegas, que es un buen ejemplo, no me ajá, acordaba de eso, la verdad. llegas, la compras y listo. Y sí, es como si el derecho fuera, no sé, como una especie de, sí, como lo que usted dice, mueble desarmado, como Ajá. que tú exportas una regla, otro país la importa y la arma y ya, como que ya listo, se acaba. Obviamente con algunos ajustes, como todo, Sí, pero la sí. idea general sería que el derecho puede funcionar como una planilla replicable, por así decirlo. Sí, aunque estoy de acuerdo con ustedes, a mí esa visión me da como un poco de resistencia, ¿saben? Como entiendo que total es atractiva por lo que estábamos diciendo, sobre todo desde la eficiencia, ¿saben? Pero creo que Sí, de una u otra manera subestima el contexto, o sea, una norma jamás va a viajar limpia, o sea, jamás va a viajar como un mueble de IKEA sin ensamblar, ¿saben? Como nunca, o sea, para mí es imposible y nunca llegaré a otro lugar sin transformarse, ¿saben? Como sin mutar. Porque, pues de lo que estábamos hablando hace rato, y es que el derecho está cargado de historia, ¿saben? De Mm, cultura, de relaciones de poder. Entonces, pensar que basta con ensamblar piezas me parece un poco reduccionista y hasta como ignorar un poco el contexto del lugar a donde llega ese mueble o esa ley, como sin trabajar. ok, ok, pues yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero también entiendo la intuición formalista, porque en ciertos contextos esperar la norma perfecta puede significar que no se va a regular nunca, pues porque la perfección pues no creo que exista. Y sí creo que hay situaciones en donde la regla como de el suficientemente bueno, el good enough, puede llegar a ser útil, sobre todo como una solución inicial o pues como como un estándar mínimo en el cual empezar. Sí, ok. sí, pero yo ahí digamos que diría, pero entonces, ¿quién decide qué es good enough? O sea, ¿quién Mm, decide qué es lo suficientemente bueno? Porque digamos que esa expresión sí parece técnica y pragmática y todo eso, pero también puede esconder, digamos que una forma de jerarquización. buenísimo. Porque muchas veces lo suficientemente bueno para el centro no necesariamente es, no necesariamente es lo Para el suficientemente bueno resto. para la Sí, de periferia. acuerdo. Claro. Porque hay varias perspectivas. O peor, digamos, lo Gurinov puede ser una forma elegante de decir como, eso está hecho para tu contexto, pero esto no está hecho para tu contexto, digamos, Ujú. pero te sirve más o menos. Entonces, eso me parece como... Sí, sí, yo estoy un poco más de acuerdo contigo porque siento que el formalismo puede servir para facilitar
comercio, inversiones y todo esto, pero no necesariamente justicia. ¿Sabes? Como ahí hay que preguntarse qué problema está resolviendo ese estándar. Porque si el objetivo es que el capital circule más fácil, pues obviamente la norma uniforme pues va a ser la más atractiva siempre, o sea, sin lugar a duda. Sí. Pero si el objetivo es responder a conflictos concretos de una comunidad específica, pues ya la cosa cambia. Más que todo, pues pongo de ejemplo Colombia. Lo que siempre ha pasado con las comunidades indígenas o con las comunidades que no hacen parte de, por decirlo así, el centro del país, no podemos, pues, como Replicarlo. ignorarlo, Sí. ¿sabes? Y no podemos replicarlo porque es total lo que decía Nico, esto no está hecho para ti, pero pues te puede llegar a servir. O sea, te Claro. puede llegar a servir una carretera en la mitad de la selva, de acuerdo. Pero, y ajá, y Pero es ese peligroso, qué, sí, total, eso me de parece. acuerdo. Sí, sí, de ahí estoy de acuerdo. Aunque igual tampoco creo que el antiformalismo tenga todas las respuestas, porque a veces el culturalismo se puede volver como un poco romántico, siento yo. Sí, pues sí, Como si cada sistema jurídico fuera completamente irreductible, bueno, no, esa palabra, y toda circulación fuera como una traición. Y eso tampoco cuadra con la realidad, porque la historia constitucional y pues legal está llena de trasplantes, recepciones, traducciones y apropiaciones, y pues sobre todo en Colombia, que toda nuestra ley viene de otro lado, ni siquiera surgió Sí. aquí. Como el Código Civil, o Sí. sea. Exacto. Total, no hay muchas cosas que vienen de otros lados, totalmente. Y digamos que concuerdo totalmente contigo, Juanma, porque pues tienes toda la razón. Y ahí es importante, digamos, el matiz. Digamos, el antiformalismo tiene razón en que el derecho no viaja intacto, pero eso no significa que no viaje. Porque claro que claro que el derecho viaja, claro que el derecho circula. El problema es cómo entender esa circulación, cómo entender Ujú. cómo viaja. No como copia mecánica, sino digamos como traducción, cómo se traduce, como, no sé, una reautoría. Hay un Ya. reautor, hay un traductor, cómo ese reautor y ese traductor traducen ese derecho. Y también la disputa por el significado y cómo ese significado cambia teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Pues, Sí, a mí me gusta mucho esa palabra de reautoría porque siento que evita tanto el simplismo formalista como el victimismo absoluto. O sea, el receptor no es un sujeto completamente pasivo. Siento que el ejemplo son las reglas comerciales. O sea, sin duda alguna nuestras reglas comerciales pues están basadas en la reautoría de como lo y de todo lo que Claro. tiene que ver con estas normas que son sistemas jurídicos que de una u otra manera ya han podido avanzar y que nosotros hemos venido copiando. Entonces, ahí yo siento que es un ejemplo porque nos muestra cómo la norma se reescribe al aterrizar. O sea, yo no puedo copiar y pegar exactamente lo que dice Estados Unidos sobre Sí. X o Y cosa, Ajá. sino que necesito de una u otra manera pues reescribirlo. Sí. Pero ojo porque para mí eso no borra al 100% las asimetrías de poder del contexto global donde circula esa norma. O sea, Sí. siento que decir eso también es como pues tapar el sol con un dedo. Sí, totalmente. Bueno, sí, es verdad. Y yo creo que ahí también entra, pues lo que decía Chimi, si no estoy mal, pues con mucha fuerza. Porque su crítica es precisamente que la armonización jurídica muchas veces responde a la lógica capital y al imperialismo legal. Ujú. O sea, pues la circulación de normas no ocurre en un vacío igualitario, ocurre en un orden mundial pues que está profundamente jerarquizado y pues Sí. todos lo hemos sabido Sí. siempre. Yo diría que entonces, ya de lo que hemos hablado, cuando uno se pregunta si el formalismo es una herramienta útil o una estrategia imperialista, yo llegué a la conclusión que son las dos. Porque puede facilitar la participación en discursos globales, digamos que en la coordinación técnica y en las soluciones rápidas, pero también puede funcionar como mecanismo para descontextualizar problemas o digamos que invisibilizar desigualdades. Ujú. Y también siento que se puede presentar como neutrales algunas normas que en realidad vienen de centros de poder específicos, como los que tú dices ahorita con Estados Unidos, siento yo. De acuerdo, sí. Y por eso la pregunta pues que me hago es como mejor una ley estándar pero barata o una ley perfecta que jamás va a llegar. O sea, Sí, no. siento que Sí. es una utopía que es como, pues no tiene una única respuesta. Depende del problema, del área, de quién diseñó la norma, de quién la adapta, porque también eso es un poco, digamos, si la adapta una persona de una comunidad
así la adapta un congresista, Sí, pues eso va a ser completamente diferente. Y sí. pues, ¿qué costos puede llegar a tener esa estandarización? Costos sociales, costos, pues etcétera, como todos los que se pueden llegar a ver. Sí, Mm, Si yo tuviera que tomar una posición, diría que a veces la ley estándar pues puede cumplir su función de entrada, claro, como si fuera una infraestructura mínima, pero solo si, o sea, si no se la sacraliza y pues y se reconoce que debe traducirse, criticarse, adaptarse, porque siempre va a haber cosas que mejorar, porque no hay que olvidar que Ujú. al sí, final lo que hacen es descontextualizar una ley de otro lado, mandarla, como decían, al mercado global y trasplantarla así, Sí, pues, y sí. como quede, y sí, pues no, sí. yo entiendo. Yo la verdad sería un poco más desconfiado, porque el derecho muchas veces lo provisorio, digamos que se vuelve permanente. Sí. Y Obvio, ahí sí. está el riesgo de lo que yo hablaba, digamos que del good enough. Y Ya. de que este good enough, digamos que se termine consolidando en una jerarquía ya duradera y que quede ahí como ese good enough y le digamos a las comunidades como, No, así eso es good quedó. enough, más o menos Sí. para ti funciona, Mira tu más o carretera. menos. Sí, mira, mira ahí en tu carretera, sí, ahí en la selva. Sí. Sí, yo creo que ya para cerrar, Sí, porque siento que ya, podemos sí, hablar ya. mil y una cosas más, pero yo cerraría este segmento diciendo que la lección, pues la gran lección no es elegir ciegamente entre formalismo o antiformalismo, sino entender que toda circulación jurídica es política, o sea, Sí, Sí. es mentira decir que el derecho es derecho y ya está. Siento que siempre está permeado por política y que el derecho comparado, lejos de ser una técnica pura e inocente, organiza el poder, sí, ¿sí? Ya sea a través de categorías, de clasificaciones, etcétera, pues siempre va a estar ahí. O sea, no se puede decir que el derecho es algo completamente puro, y menos el derecho comparado si lo sí, atamos a contextos. totalmente. Sí, es verdad. Bueno, pues ahora no sé, les propongo hablar un poco sobre, desde mi perspectiva, el último segmento, el cual yo siento que sería importante analizar el tema de jurisdicción y territorialidad radicalizadas. Eh, yo creo que digamos que esta parte resume muy bien el giro, por así decirlo, más fuerte de lo que hemos discutido en el curso, porque digamos que uno llega pensando que la jurisdicción es básicamente la competencia del Estado sobre lo que pasa dentro de su territorio. Y sí, pues digamos que esa sigue siendo una imagen importante, pero digamos que lo que hemos visto en el curso lo que hace es desmontarlo o crear, digamos que otra perspectiva de lo que es la jurisdicción. Con ADIS, por ejemplo, lo que vimos fue que la jurisdicción, digamos que no solo responde a dónde está la ley, sino que también a quiénes somos, qué intereses están en juego y además, digamos que qué comunidad se está constituyendo. Entonces, pues no sé ustedes qué piensan sobre eso. Sí, mira, de hecho yo creo que Addis pues fue como muy importante en eso, o sea, como la idea de jurisdicción me parece muy, ¿cómo decirlo?, como potente, porque, o sea, ya no es como simplemente o sea, que una autoridad aplique derecho sobre una comunidad ya existente, sino que también, o sea, es el acto de reclamar jurisdicción, o sea, que también produce una comunidad. Entonces define quién pertenece, también como quién cuenta como afectado o quién, no sé, pues quién entra en el, como en el nosotros jurídico. Sí, Sí, eso me sí, parece total. que también rompe completamente como con la visión puramente geográfica, que es de lo que hemos hablado todo, pues todo el podcast, porque la comunidad no siempre coincide en sí con el territorio físico, porque pueden haber comunidades que, no sé, como digamos comunidades de principio, de interés, de identidad y un poco, pues incluso comunidades diaspóricas. Entonces yo creo que la jurisdicción puede justificarse desde los vínculos que no pasan estrictamente por la frontera estatal hasta aquellos que necesariamente sí están como dentro de, pues dentro de esos vínculos con la frontera estatal. Sí, total, totalmente. Y yo digamos que creo que eso conecta muy bien con la discusión también sobre territorialidad, porque digamos que otra cosa que se radicaliza y lo que hemos visto muchísimo en este curso, pues es la idea de que el territorio, digamos que no es una cosa fija, ni como una mancha en el mapa, por así decirlo, ni simplemente como geografía, sino que territorio y territorialidad, digamos que son prácticas, son procesos sociales, son lenguajes, y también se podría ver, digamos, como una forma de inscribir relaciones de poder. Entonces, siento que también va muy de la mano jurisdicción y territorialidad.
Claro, pues totalmente de acuerdo. Y aparte, a mí me gustó mucho, por ejemplo, ese ejemplo que el profesor dio en clase sobre el saludar o no saludar a alguien conocido. Pues porque parece algo que es mínimo, pero sirve como para entender la idea. O sea, saludar es como casi una pretensión de relación, ¿no? Entonces, es como actuar como si existiera un derecho a esa interacción y la reacción del otro, o sea, consolida o pues no sé, puede llegar a frustrar esa, pues como se dice, como microterritorialidad, diría. Entonces, Sí, pues sí. ahí uno ve que la territorialidad se hace en actos y pues no solo como en los mapas tradicionales. A mí ese ejemplo me encanta porque siento que devuelve la teoría a la vida cotidiana. Entonces nos muestra que autoridad, pertenencia y pues territorialidad, como le estaba diciendo Nico, no son solo conceptos así súper macro, súper generales, sino que son cosas que de una u otra manera se reproducen en interacciones ordinarias, como saludar. Y si eso pasa en pequeño, pues también de una u otra manera tiene que pasar en grande, en familias, en organizaciones, en comunidades y pues en estados también. Sí, total. Yo digamos que quería plantearnos, digamos que una pregunta llevando esto como a un problema más grande. Entonces les quería hacer como, les quería preguntar como, ¿ustedes creen si sirve de algo seguir hablando de soberanía territorial cuando, digamos, una plataforma como TikTok regula comportamientos juveniles de una forma, ¿cómo decirlo?, como mucho más intensa que muchas normas estatales? O sea, yo diría personalmente que sí sirve, pero ya no como único lenguaje, porque desde mi perspectiva, digamos que el Estado sigue siendo muy relevante, pero claramente digamos que nunca agota como ese poder regulatorio. Entonces, no sé, ustedes, ¿qué les parece esa pregunta? ¿Qué piensan? Mm, está muy interesante. Yo diría que o sea, la soberanía territorial sigue siendo importante, pues como una forma jurídica y política más que todo, pero pues ya no se puede asumir como una descripción suficiente pues, de lo que es el poder real, porque siento que ese poder real está como en las nuevas redes, como en las híbridas, como plataformas, las multinacionales, no sé, en los estándares privados y todos esos actores que al final terminan influyendo y pues produciendo cierto tipo de autoridad. Yo Sí, sería un totalmente. poquito más crítica porque a veces insistir demasiado en la soberanía territorial como clásica, impide ver dónde está el poder real, ¿sabes? Como el poder efectivo. Porque si una plataforma decide qué contenido tiene que circular, qué contenido se ve, qué cuerpos se visibilizan, cómo funciona el algoritmo, entonces el contenido cómo va a llegar a nosotros y pues de una u otra manera qué conductas se tienen que normalizar, qué discursos se castigan, etcétera. Ahí hay una forma de jurisdicción social y normativa muy potente, aunque no sea estatal. Entonces, me parece una discusión muy interesante que también la tuvimos en clase sobre cómo el imperialismo o sobre cómo el tema de la territorialidad puede cambiar cuando se jerarquiza otro poder. Entonces ya no estamos hablando de un poder político, económico y estatal, sino como de un poder mediático. Total, o sea, esa versión crítica es, digamos, la que yo buscaba. Y yo siento que eso también de lo que tú dices y lo que también dice Juan Manuel y lo que yo, digamos, que también toco un poco, yo siento que se enlaza un poco con lo que dice este man Handel, creo que es el del derecho administrativo global. Y es decir, como que no estamos simplemente en la ausencia del derecho, sino que también estamos frente a espacios administrativos globales donde se mezclan muchas cosas, se mezcla lo nacional y lo internacional, se mezcla lo privado y lo público. Y digamos que, por así decirlo, en resumidas cuentas, digamos que la autoridad no desaparece, sino que yo siento que se reconfigura. Entonces, yo siento que hay ahí una buena relación. Mira, sí, totalmente. Y pues yo siento que un ejemplo es el de Pinochet, justamente. O sea, ¿cómo se justifica que España juzgue a alguien, o sea, sí, crímenes cometidos en Chile? O sea, esto desde, si lo vemos como del lado tradicional, como de territorial, pues, no sé, es ilógico, es como una invasión, básicamente. Totalmente. No, Ujú, Sí. claro, sí. sí. Pero en realidad, desde la idea de comunidad internacional, o sea, como aquí se habla como de crímenes que ofenden a la humanidad,
o también cómo se lo puede ver desde la perspectiva de la jurisdicción universal, o sea, que todos somos como una comunidad y que eso afecte directamente a eso. O sea, y esto es como ver otro tipo de, no sé, cartografía jurídica, por así decirlo. Sí, Sí, aunque ajá, estoy súper de acuerdo con lo que dicen, también siento que toca ser un poquito crítico al respecto, porque no toda la extraterritorialidad es emancipadora. O sea, no toda intervención más allá de una frontera responde a humanidad o justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces esa extraterritorialidad ha sido una herramienta de poder imperial, de colonizaciones, de imposición legal, de expansiones. Y todo este tema se vuelve ya un poco como imposición de las nuevas jerarquías. Creo que el mayor ejemplo que tenemos ahorita súper actual es Venezuela y Estados Unidos. Aunque de una u otra manera sí. sí se está Sí. protegiendo una humanidad o una justicia, de una u otra manera se puede ver que es una colonización y pues un tema de soberanías compartidas. Sí, exactamente, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y, y no sé si ustedes se acuerden de algo que dice Chimney, y lo cual a mí me parece, pues, digamos, bastante importante y decisivo, que lo cual lo que él dice es que la jurisdicción extraterritorial, digamos, no se puede romantizar, porque históricamente, pues, también fue usada para capitulaciones, para tribunales consulares, para brindar una armonización forzada, pero también para destrucción de los espacios jurídicos no capitalistas. Entonces, pues también se podría pensar desde esa perspectiva de Chimney. Sí. Ok, sí, sí, sí. Pero, ok, entonces la pregunta ya no sería que si el derecho puede cruzar fronteras, pues porque según lo que hemos hablado, pues la respuesta es que sí puede, ¿no? Sí, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo es que las cruza? O sea, ¿cuál es la justificación para hacerlo? ¿Desde qué relaciones de poder lo hace? Y pues, ¿cuáles son las consecuencias que esto tiene frente a la autonomía del sur global? Mm. Sí, por eso me parece tan importante y tan útil pensar la comunidad internacional como un imaginario real. Sí, lo que habíamos dicho, creo que en el anterior, en el anterior segmento, y es que no es una fantasía. O sea, esto tiene efectos, tiene jurisdicción, habilita Claro. discursos, habilita tribunales, pero al mismo tiempo no es homogénea. Sí, es un imaginario súper, súper disputado, que fue todo lo que hablamos en el segmento anterior. Sí, total. Y ahí de pronto, y quizás está el gran aprendizaje que nos deja como este segmento, y es que la jurisdicción y la territorialidad ya no pueden entenderse, digamos, como conceptos fijos, ni como conceptos naturales y completamente separados de la política, sino que yo siento que deberíamos empezar a ver ya más como lenguajes para producir y describir autoridad. Entonces yo siento que aquí podríamos cerrar este último segmento y pasar de pronto a la conclusión de lo que nos dejó, pues digamos, toda la conversación que tuvimos. ¿Qué les parece? De una. Sí, me gusta. De una. Mm. Listo, bueno, entonces, como estaba diciendo Nico, a modo de conclusión, yo creo que es la incomodidad epistemológica que hemos tenido, ¿sí? O sea, si yo tuviera que decir qué fue lo más difícil del curso, yo creo que es aceptar esa incomodidad de no tener una definición final ni real tampoco. Y eso siento que nos cuesta mucho a nosotros, como lo habíamos dicho también al inicio. Nosotros somos, pues estudiamos derecho, somos futuros abogados, siento que siempre tenemos un tema de ser cuadriculados y estar como Sí. así súper metidos en qué es esto y la conceptualización, porque pues uno está siempre entrenado para buscar la claridad y la seguridad pues jurídica mediante categorías precisas, pero yo siento que aquí el ejercicio era el contrario, era sostener la duda sin caer en el caos, porque nunca llegamos a definir qué era territorialidad, qué eran pues todos estos conceptos que de una u otra manera manejamos, pero sí tuvimos un pensamiento crítico y un poco más allá de lo estructurado. Sí, Sí, de de acuerdo. acuerdo. Y pues a mí, en lo personal, me costó mucho entender, por ejemplo, que la teoría densa no estaba como para lucirse ni para complicar por complicar, ¿no? Sino estaba como para obligarnos a abandonar esa falsa comunidad de pensar que el mundo jurídico se deja capturar pues con categorías heredadas y más. Y pues, o sea, al final leer la teoría acá era aprender como a ver como los vacíos, las grietas que tiene el mapa. Como tú decías, Sofi, como ver más allá de salirnos de nuestra cuadrícula habitual. Ujú. Sí, súper de acuerdo. Y además yo creo que
otra incomodidad importante fue entender que ese derecho como lo conocíamos y como lo conocemos, digamos que nunca viaja de manera eh, inocente, por así decirlo, que detrás de cosas aparentemente técnicas como, no sé, comparar sistemas, armonizar las leyes, usar estándares globales o invocar la jurisdicción, yo siento que detrás de eso siempre hay política, siempre hay historia, siempre hay poder y también siempre digamos que hay disputas por el significado. Entonces me parece bastante importante también entender eso y como también mostrarlo como una incomodidad que también surge y que ha surgido para mí personalmente a través de este curso. Sí, y yo para seguir con incomodidades, siento que fue súper raro reconocer que nosotros mismos, al describir el mundo y como al expresar nuestra cosmovisión, participamos en la organización del mismo. O sea, no somos Sí, observadores que estamos afuera de él, sino que de una u otra manera estamos inmersos en esto. Y elegir hablar de la territorialidad y del territorio ya implica en sí una toma de posición. Y pues ya hablándolo desde una, pues entendiendo que no estamos en un ente externo, sino que somos un ente interno que participa al respecto, pues demuestra que sí estamos teniendo un impacto pues en la conversación. mm. Ah, sí, no, no, total. Y yo digamos que para cerrar, como de ir cerrando un poco lo que fue este podcast, que digamos que disfruté mucho hablando con ustedes porque había cosas que la verdad no entendía y que me quedan un poco más claras, y pues yo siento que el profesor, digamos que quería era eso. Yo diría que el derecho global no busca darnos respuestas cerradas, pero lo que sí intenta buscar y lo que yo entiendo y lo que me queda y lo que siento que es súper valioso es que nos intenta dar como un vocabulario para describir un mundo que el mapa jurídico tradicional ya no logra capturar del todo, y si no lo captura, pues digamos que ya no nos da lo que nos quiere dar, ¿sí me entienden? Entonces, siento Ujú. que eso es Sí. súper importante y que me queda, la verdad, súper en la cabeza y súper en la mente de lo que hemos hablado y lo que hemos visto en el curso. Claro, y aparte algo súper valioso del vocabulario, de las cosas que nos dejó, es que este vocabulario no es neutro, porque al final sirve para ver de forma más clara dónde reside como el poder, quién es el que lo produce, o sea, al final también cómo se construyen las comunidades de las que tanto hablamos, o sea, qué jerarquías se esconden detrás de lo técnico y pues que, o sea, por qué lo jurídico hoy ya no puede pensarse dentro de las fronteras estatales, o sea, eso me pareció súper valioso. En últimas, yo creo que para dejarlo súper, súper clarito, el curso nos deja una idea súper importante, súper fuerte y es el mapa jurídico nunca termina, o sea, nunca va a estar terminado y siempre va a estar en disputa porque hay algo que siempre se tiene que dejar por fuera o pues que siempre se deja por fuera indudablemente y siempre responde a una forma particular de imaginar y de repensarse el mundo. Mm. Sí, sí, de acuerdo. Y tal vez el reto no es encontrar como esa versión del mapa definitivo, porque puede que ni siquiera exista o nunca lleguemos a ella, sino es más aprender a, no sé, a leer críticamente los mapas que ya existen. Ujú, Sí, porque yo, o sea, yo lo que diría es que, porque cuando el mapa ya no alcanza, eh, digamos que no significa que el derecho desaparece. Yo creo que lo que significa es que tenemos que aprender a verlo de otra manera. Sí, Y siento total. que eso es lo que nos debe dejar, lo que nos debe dejar de importante este curso y lo que nos debe dejar de importante esta conversación que hemos tenido los tres, porque yo siento que cada uno tiene ideas personales, pero que al fin y al cabo convergen en muchos aspectos y, y digamos que intentamos ayudarnos el uno al otro para entender lo que el otro no entendía. Y les doy las gracias a ustedes como compañeros que me ayudaron a entender varias cosas y también le doy las gracias al profesor y a todos por escucharnos. Entonces, no sé si tienen algo más que decir o... no, ya, pues muchísimas gracias. La verdad, como decía Nico, siento que fue un espacio pues para aprender y para seguir creciendo en estos temas y para seguir volando y para poder seguir como soñándonos de esta clase porque no hay de otra. Sí, Claro, total. sí. Y entonces, ya para cerrar, yo también me parece que fue un espacio bastante enriquecedor para por fin
como asentar un poco más los temas que hemos visto que muchas veces en la clase a uno lo tenían como loco, pero ahora ya siento que los pudimos llegar a entender un poquito mejor. Pues al menos se intentó, lo vimos críticamente. Total. No, muchas gracias a Eso. ustedes y a todos. Un Gracias. abrazo. Dale, muchas gracias.